Al presidente Erdogan le había faltado así, poquito para haberse quedado con la reelección en la primera vuelta presidencial de las elecciones en Turquía. Pero el retador lo amenazaba y el retador pudo vencerlo. Don Libardo Buitrago, ¿cómo está? Muy buenas noches. Don Ramón, muy buenas noches. Ganó así. Es decir, la diferencia fue de 52,16% lo que ha sacado Erdogan y Kılıçdaroğlu sacó el 47,84%, lo que significa una diferencia tan solo de 4,23%. Pero diferencia para ganar un quinto periodo. Estamos hablando de cómo es la fórmula que ha hecho Erdogan para obtener el triunfo. No fue fácil, no fue sencillo y yo diría que esta balanza la inclinó el tercer candidato que había salido en la primera vuelta, Sinan Ogan, que con el 5% dijo: yo voy a ir por Erdogan porque ideológicamente me siento más cercano a él. Veamos en una gráfica, hemos preparado, Ramón, cuáles son las características que hicieron y las razones que explican el triunfo del actual presidente. Primero, su retórica nacionalista le sirvió, tanto que hizo que el tercero en cuestión lo apoyara y fue la base decisiva para que obtuviera el triunfo. Polarizó la votación, esa polarización le sirvió. Además, redes clientelistas por todo Turquía. Después de tanto tiempo en el gobierno. Era que no. Dinero en efectivo a los damnificados. Sacó la chequera y la puso con dinero en efectivo. ¿Sacó las cuentas? ¿Terremoto? Sí, post-terremoto. A los damnificados. Dijo: ¿sabe qué? La mala gestión la voy a compensar dando dinero en efectivo. Aumento del salario mínimo, lo elevó. Crédito bancario barato para empresas, por supuesto que eso lo ayudó. Y el apoyo de Sinan Ogan, que con el 5%, aquí están las razones que explican el por qué este señor acaba de ganar 5 años de mandato más, con lo cual va a gobernar durante 25 años. ¿Y eso qué significa? Que él siga en el mando del país para el concierto internacional. Le va a significar lo siguiente: él es el puente que une Occidente y Oriente. Y por lo tanto, el equilibrio que, por ejemplo, ocurre entre Ucrania y Rusia, hoy él lo puede dar. Pero junto con ello uno espera que se acerque a la Unión Europea y que sea más proclive a algunas acciones con el mundo occidental. Eso en la política internacional. En cuanto a los desafíos, Ramón, que tiene don Erdogan, vamos a ver a continuación en la siguiente lámina que hemos preparado respecto a cuáles son las medidas urgentes que va a tener que acometer. La primera de ellas, la inflación, controlarla. En abril, 44% de inflación. Reactivar la economía, frenar el déficit fiscal. Esto es una decisión importante. Evitar que la devaluación de la lira turca continúe tal cual lo ha hecho hasta el presente. Atraer inversión. Muchos inversionistas se han ido de Turquía. Ayuda a los damnificados por terremoto y parar la corrupción. Esto significa tomar medidas urgentes, como por ejemplo para mejorar los estándares de urbanismo que tiene que tener Turquía, porque ya vimos que en el terremoto 50.000 muertos produjo la mala gestión del gobierno y de las medidas. Si él no atiende esto, probablemente va a tener alguna dificultad. Por lo pronto tiene la mayoría en el Parlamento y ha obtenido una holgada victoria el día de hoy. Así de cortito, en el plano interno, tener otro periodo le significa relajar un poco su mano dura con la cual conduce, o con esto se empodera muchísimo más sencillamente. Al contrario, va a haber un régimen mucho más autoritario, mucho más presidencialista. Ya. Vamos a Estados Unidos, porque estuvimos pendientes todos estos días de si había acuerdo o no había acuerdo sobre el tema de la deuda, que iba a caer o no iba a caer en default Estados Unidos. ¿Qué pasó? El mundo estaba muy atento, Ramón, a qué iba a ocurrir o qué podía ocurrir, sobre todo, particularmente el 5 de junio, cuando era el último plazo. Recordemos que en Estados Unidos hay una medida que es el techo de la deuda, que es un mecanismo por el cual el Congreso le aporta al Tesoro cuánto de dinero puede comprometerse para el gasto público. No es gastar más, no, simplemente es avanzar. Y todo parecía que se iba a generar una trifulca mayor. Sin embargo, el día sábado, Kevin McCarthy, el jefe republicano, y el presidente Joe Biden negociaron y comenzaron a tranquilizar al mundo. Esto era de una gravedad y de una magnitud tal, Ramón, que el mundo pensaba que si no había acuerdos, que si se llegaba al 5 de junio y no hubiera habido acuerdo, se habría llegado a una recesión por todo lo que podía desencadenar el desacuerdo en el techo de la deuda. Afortunadamente esto ha ocurrido y es probable que el día de mañana ingrese al Congreso, tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de los Estados Unidos, el acuerdo al cual ha llegado Joe Biden. Tanto es así
que los índices de las bolsas asiáticas, que ya están por cerrar, y de las bolsas europeas están en positivo, y las bolsas europeas en su futuro también están en positivo. El mundo recibe con complacencia este acuerdo entre Biden y McCarthy. No podía ser de otra manera porque se ha pensado en otras oportunidades también que se llega hasta el último término, pero al final igual se llega a acuerdo. 79 veces han estado en acuerdo. Oiga, ¿y qué pasa con la contraofensiva ucraniana? Bien, vamos a eso rápidamente. Kiev anoche sufrió una serie de ataques con drones. 59 drones fueron identificados. Kiev dice que bajó 58. El punto es que Rusia está atacando las profundidades de Ucrania en tanto se anticipa la contraofensiva que está anunciando Kiev. Vamos a una gráfica en que nos permite decir cómo se están preparando los rusos para frenar esta contraofensiva, que mi impresión puede ser para junio o julio. En el mapa de guerra, todo lo que está con color rosado fuerte es lo que tiene Rusia, lo que se ha tomado, que son más o menos al día de hoy 100.000 kilómetros cuadrados. Esto es lo que le ha quitado a Ucrania. La contraofensiva, en buena cuenta, es cuánto lograría Ucrania recuperar de esos 100.000 kilómetros que han tomado desde la ocupación el 24 de febrero. Para este efecto, lo que han hecho los rusos es, como viene la contraofensiva, hagamos trincheras, hagamos zanjas antitanques, hagamos una serie de medidas para evitar que la contraofensiva tenga éxito. Esto significa que más de 1.000 kilómetros, Ramón, 1.000 kilómetros de zanjas, trincheras se han construido a lo largo de la frontera entre los dos países, en donde Rusia dice, si yo con estas trincheras, y ya vamos a ver algunas características de ellas, yo evito que pase el grueso de los batallones ucranianos. Por ejemplo, con los dientes de dragón que estamos viendo allí, que son estas fortificaciones para evitar el paso de los blindados, y con un vehículo que está excavando y haciendo zanjas antitanque. La pregunta es, ¿cuándo vendría la contraofensiva? Solamente la tiene en su cabeza el presidente Zelensky. Así se preparan los rusos. Se parece como a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y ahí está, no avanzaba. Y poco avanzado Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Un abrazo.